Por otra parte, cada laboratorio en su parte final tiene, los retos son como lo que conversamos aquí en clase, lo que se lleva a casa, ¿verdad? Entonces, si ustedes se llevan a casa se llevaron el laboratorio uno y recordemos que el laboratorio uno la práctica fue hacer estas páginas de perfil y de index y montarlas en Git con un archivito. Y aquí hay una serie de instrucciones, ¿no? Cuando empieza la parte del reto, hay tareas que hacemos en clase y hay tareas que van para casa. Entonces, en este caso, el de perfil index era el reto que nos llevamos para casa. Y lo mismo pasó en el laboratorio número 2. Que es el que ya me faltan creo solo tres por revisar o cuatro personas por revisar para publicar las notas. Que aquí en la última parte del laboratorio se encuentra los entregables y tienen una serie de puntos, ¿no? Ejercicios, ¿no? Unas estaban aquí en clase y las que tenían que llevar. Y lo mismo pasa con el reto número 3 que es el que estaríamos liberando el día de hoy, que estaríamos liberando el día de hoy y que tiene que ver con manejar JSON y los textos en inglés y en español en la página, ¿no? Que era el ejercicio B, que es el que se llevaron para casa. Entonces, estas instrucciones son las que me dan a mí como evaluador los parámetros para, o las métricas para evaluar. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio uno el lineamiento del laboratorio uno hablaba de una foto, una imagen en la carpeta, hablaba de poner el encode para los caracteres especiales, hablaba de iconos. Estas son todas las instrucciones que yo puedo extraer de ese documento y hablaba de un commit número uno, primera versión, commit número 2 árbol de... ¿Ok? En base a esto, yo saco lo que es los parámetros de evaluación. ¿Qué son los que ustedes tienen ahorita en su aula virtual como parámetros? Entonces, la sumatoria de todos esos parámetros, por ejemplo, a la fecha de entrega no la tengo como un elemento que sume, como en la rúbrica como algo que sume, pero sí lo considero. Los que van entregando tarde, bueno, no entregan a la fecha, ahí queda como un asterisco, ¿no? Como un pendiente. Y los que entregan a tiempo es un OK. Pero, por ejemplo, si el nombre del archivo en la instrucción decía perfil HTML y no se cumplió o el icono no está, le resto a este numerito. Si los chatset de las dos páginas, que es ese encode UTF, no está, le resto este numerito. En general, todos inician con 20 y luego que yo ya voy evaluando los detalles y ahí les dejo también el soporte de la página donde les marco con verde lo que está OK y con rojo lo que, por lo cual ahí tuvieron cosas que podemos mejorar y con amarillo las cosas que son como warning, que hay que tomar en cuenta, que no quitan nota, pero hay que estar pendiente para las próximas oportunidades porque los rojos son importantes. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en esta versión ustedes no agregaron el encode, tiene una prelación, ¿verdad? Digamos, tal vez no es el uno sino el 0.8 porque consideraron otras cosas, o de repente esta letra cursiva, bueno, sí quedó cursiva, pero, o el email que no funcionó el link, se va quitando. Pero lo ideal es que ustedes vayan haciendo las correcciones para las siguientes versiones, ¿ok? Aunque en las siguientes versiones se evalúen otros parámetros. Y a esto iba que no puedo leer si tengo un problema ahorita con mi Excel, pero en el caso del laboratorio 2 por ejemplo, lo que vamos a evaluar es lo adaptativo, las dos imágenes y el response, ¿verdad? Entonces es para que lo tomen en cuenta y esos son los parámetros para la evaluación. ¿Alguien quedó con dudas con relación a la nota? La verdad que salieron muy bien, pero sí quería refrescar cuáles fueron los problemas frecuentes que encontré. Y los problemas frecuentes que encontré en el laboratorio uno fueron
en algunos casos o en varios casos, algunos compañeros no tenían el directorio de las cédulas. Recuerden que la estructura que quedamos es que vamos a tener en el Git ramas. Están las ramas dentro de un mismo proyecto que íbamos a tener reto uno, reto 2. Bueno, aquí algunos lo pusieron como con underscore, algunos lo pusieron con rayita, eso no está mal. Algunos le pusieron la mayúscula acá, aunque el estándar de GIF, así como a diferencia de Java que utilizan el capital, que es palabra separada con mayúscula al inicio y cada palabra va separada con mayúscula. En el caso de Git generalmente se utiliza es todo en minúscula y sí es válido utilizar tanto el underscore como la rayita dentro de los nombres, pero en estos casos, cuando son numerados, yo tiendo a utilizarlo secuencial porque los números ya hacen como la separación. Pero bueno, esto era lo que teníamos que tener, ¿no? Unas ramas, pero lo dijimos luego, así que eso no estaba penalizado o ahora lo vamos a empezar a trabajar con mayor. Pero luego venía que dentro del directorio teníamos que tener un CSS, que es donde teníamos los archivos de estilo por orden, deberíamos tener un directorio que era el número de la cédula. Aquí es donde algunos no lo hicieron de esta manera. El número era solo, por lo menos en mi caso, 3852255. Y ahí adentro era que íbamos a poner la imagen de nuestra. Voy a quitar esto para que no se confunda una cosa con la otra. Ajá. Ahí es donde íbamos a tener al mismo nivel de la cédula y vamos a tener la imagen y el archivo perfil, perfil. Y afuera el index, que es el de las cajitas, ¿verdad? El index.html. Y de ahora en adelante los JSON también deberíamos, bueno, generalmente se estila tener en los images, en un directorio todas las imágenes, pero se había especificado en algún momento que lo íbamos a tener aquí, tanto la grande como la pequeña, imagen afuera. Ah, y uno que también fue común, que el árbol estaba en un directorio 2. Algunos me lo dejaron en la raíz, pero la indicación decía que tenían que tener un directorio docs donde iba a estar el árbol. El nombre del árbol no estaba específico, pero para que lo recuerden, ¿ok? La estructura hay que revisarla. Igual yo en la imagen que les anexé, les agregaba eso. Otro que pasó muy común es el tema del email. Funcionaba el ir a crear un email, la opción de crear un email, pero tenía una debilidad, la mayoría, creo que 3 o 4 personas lo hicieron bien, no le estaba cambiando el color. Recuerden que es el tap up, es el de los links. Entonces, lo que creo que estaba pasando en la mayoría de los casos era que estaban colocándole el style al TR o al div de la parte superior y no al link como tal, que es el A. Y bueno, hay varias maneras de hacerlo, como le he dicho, siempre el código tiene varias maneras de hacerlo, pero el beside es donde tú configuras que después del action beside que te cambie el color. Entonces, varios tuvieron ese detalle que podrían resolver. El manejo de ramas ya lo dije. El DOM, ok, a nivel del DOM, y bueno, y quiero refrescarlo, igual lo voy a conversar con la profesora Paula. Adelante, Sofía, Es ¿alguna? con respecto a la parte de cambiar el color del link, Ajá, porque el problema que me estaba dando con ese es que le estaba poniendo el link como mail to para que abriese la aplicación de correo. Y el problema es que algunos navegadores, no todos, después de con ese link de mail to, no me cambiaban el color del link. ok. Y claro, yo probé, en algunos casos, probé con 3 navegadores. Pero bueno, yo soy partidaria, y eso me causa más trabajo a mí, les reconozco, pero lo he hecho así en todos los semestres,
de si quieren actualizar la rama uno y hacerla funcionar y que nosotros revisemos en esta métrica, yo puedo, digamos, ajustar la nota. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿qué pasa, chicos? En la vida real, es lo que yo hablo, ¿sabes? En la parte académica, uno, los profesores estamos acostumbrados, bueno, te evalué y hasta ahí llegamos, ¿no? Esa es la historia. En el siguiente, en este caso, el proyecto, la siguiente fase, ustedes hacen una entrega y lo mejoramos. Pero, ¿y qué es lo que es lo, es la premisa inicial, ¿no? De que les estoy dando las correcciones para que no se las lleven al siguiente, a la siguiente versión, a la siguiente rama. Pero si ustedes quieren, como ese es un caso común, ya descubrieron el problema, lo pueden resolver utilizando un fix, una rama fix color en su rama y eso hacen merge con la rama uno y con las ramas que vienen, ¿ok? Y si ustedes hacen el mail con la rama uno, si me escriben por privado, profesora, también actualicé rama uno y podríamos revisar, el revisitar esta métrica y de repente, porque yo creo que le quité como 0.1, ¿sabes? Fui bastante, porque yo sé que eso igual lo van a corregir a futuro, que es la idea. Entonces podríamos ir al 0,5 pues, porque desde el inicio no, pero como lo resolvieron, le ponemos un poquito más a la nota de reto uno. Aunque también quiero aclarar que los retos en la sumatoria son 20, creo que al final son como 3 puntos. Tengo que revisar bien digamos, el retrabajo de hacer la corrección en ramas viejas, tampoco es que les aporte mucho la nota final. Solo como yo lo hago o lo planteo, es como para que entiendan cómo se trabaja en la vida real, que en la vida real corriges, realmente es la rama que viene, ¿no? Corriges las ramas viejas. Pero si ustedes quieren, fíjense que a nivel de las prácticas, proyecto, asistencia, evaluación continua, proyecto, aquí donde están enunciados, este es los proyectos, pero los retos, bueno, yo monté las notas, pero tengo que revisar bien con la profesora Paula, pero es muy poquito, aquí están. Eh, no, los retos están acá. Ay, a mí me faltan aquí las notas de los retos. 12 retos, porque tengo 19 en el aula. Pero es como 2%, no es tan pesado. Y si le ponemos 0,5 a esa nota, la verdad que... Así que ustedes deciden. Si quieren revisar la rama y en ese caso ya se dieron cuenta del problema, chévere. Lo pueden mergear con la rama uno o con la rama 2. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Como les decía, tenemos el reto y el reto 2 por decir algo. Entonces, podrían tener el fix y aquí ponen un nombre mnemónico de lo que están resolviendo. Y recuerden que esto es por rama. Entonces, el reto 2 sale de la rama uno. ¿Qué hacen cuando hace un fix uno? Aquí hace un punto y aquí hace el otro entregable. Lo mergea con esta entrega y lo mergea con la nueva entrega. ¿Sí me explico? Y podríamos, pero es muy poco lo que va a influir en la nota, pero en la práctica, en la vida real, la verdad, cuando ustedes están tienen versión uno y luego de ahí es que se van haciendo los fix, pero en la práctica de Git sí se van creando ramitas Git, fix para resolver, ¿ok? Pero ese fue el error común. Y bueno, excelente, señorita Sofía, que se haya percatado, porque esa es la idea, que lo vayan viendo, donde a veces, muchas veces, y eso es importante saberlo, que de los errores también se aprende, y sobre todo en esta área. Lo que da más experiencia a un programador senior y a un programador más junior es todos los problemas por los cuales ha pasado y cómo los ha resuelto. Ahorita hay muchas herramientas como inteligencia artificial, como los IDE que nos van diciendo, nos dan ayuda del código, el internet nos da mucha ayuda, pero cuando un programador empieza a tener experiencia sobre eso y a resolverlo, porque ya se conoce instrucciones de memoria, ya lo ha hecho varias veces, ya tiene un código de muestra que le funcionó, ahí es donde se van haciendo fuertes en esa área, ¿ok? Listo. Entonces, el don, que era lo que, eso lo tengo que conversar con la profesora, a ver, buenos días, ¿de dónde se ven las notas? Las notas están en el aula virtual,
Y aquí ya Sofi respondió, se ven las notas como tal específica, en el aula virtual está la nota definitiva. Creo que nadie bajó de 18, fui bastante flexible y creo que entre más vayamos adelantando, va a ser un poquito más dura la manera de evaluar porque ya vienen con la experiencia, pero las métricas van a estar menos explícitas. Aquí les doy más detalle porque necesito que entiendan dónde nos equivocamos para no llevárnoslo, ¿no? Y como les decía, cada uno tiene este cuadrito con su nota abajo de dónde va restando y además tiene una imagen con la revisión. Eso es lo que hace un QA, también es importante que lo entendamos. Un QA, dentro de un sistema de información, hay desarrolladores y hay control de calidad. Y entonces, en mi caso, yo estoy haciendo el papel de ese control de calidad. Que cuando ustedes salgan al área comercial a trabajar o en sus empresas, los que ya están trabajando, es una persona que revisa lo que está haciendo, con el objetivo de ir en pro de mejorar, ¿no? En este caso, con temas académicos, pero en la práctica, realmente lo que queremos es hacer lo mejor posible. En el DOM, lo que pasó es que recuerden que cuando ustedes tienen una página, el DOM va hacia abajo y incluye los textos del DOM. Muchos me llegaron a la parte de el div, el tb, el tr, digamos, solamente de los tabs a nivel de HTML. Y los DOM deben contener el mapa completo que incluyen los textos. La mayoría lo hizo bien, pero los que se pelaron aquí o tuvieron ese detallito fue por eso, ¿ok? No sé si hay dudas ahí. Igual revisemos la teoría con la profesora Paula, que se darán cuenta que un don incluye, bueno, incluso si ustedes se van acá, que siempre ustedes pueden chequear la teoría con la profesora Paula, pero también pueden investigar, ustedes pueden chequear aquí. El DOM debe contener las etiquetas y los valores del HTML. Entonces, ahí, ¿qué les va a decir esto? Ustedes están viendo mi pantalla. Sí, chicos, tienen que tener. Si ustedes escribieron aquí que el valor es hola mundo, el DOM debe tener al pintarse ese valor de hola mundo, ¿ok? No solo llegar hasta el P, sino que más abajo, porque ¿qué? Cuando ustedes ven en el HTML y hacen un F12 dentro del árbol en HTML, eso está ahí también como parte. Es todos los bytes que llegaron al browser, ¿ok? Luego, ¿qué otra cosita? La UCB, letra. En la especificación del laboratorio decía que tenían que hacer como una letra más chiquita. Yo no sé si no lo leyeron en algunos casos, pero la mayoría lo hizo bien también en este caso. Pero y bueno, también es importante en los requisitos, cuando a uno le dan requisitos, y por eso es que también soy bien detallista con la revisión y el QA de la página, chicos, es porque en la vida real, si ustedes, un usuario le dice, yo lo quiero así, y ustedes se lo hacen de una manera que no corresponde, a veces, muchas veces, la creatividad no paga. Pues entonces, en este caso, no solo estaban las instrucciones, sino también está la imagen, la guía de la imagen, donde se veía que aquí era cursiva, la letra más grande, cuáles son los 6 valores que se iban a colocar, aparte de las instrucciones. Entonces, fíjense que aquí se nota que el logo de la UCB era más chiquito. Algunos lo hicieron bien, un poquito desalineado, pero otros lo hicieron al mismo tamaño. Y eso tenía poco valor en la ponderación. La verdad que en la métrica como tal no estuvo muy pesado. UCB por aquí. ¿Ve? Y al final lo importante era como el texto completo, pero les preleé ahí, qué sé yo, 0.1, 0.2, porque tienen que tener cuidado con los detalles, sobre todo cuando el requerimiento lo dice, ¿ok? Entonces, ese detallito. Igual, fíjense que aquí también están todos los cuadros en un color azul. El footer y el header deben tener un color similar. Y eso es también por un tema de estética. Y la estructura como tal, fíjense que son cuadritos y que cuando había el efecto, era que se colocaba este efecto que ponía un azul un poco más oscuro. Aquí algunos no tenían el color de la especificación. Cuando ustedes van a desarrollar en una empresa, generalmente hay un área de diseño, un departamento de diseño que les dice, mire, este es lo van a ver ustedes cuando vean los wireframes, les muestran como unas imágenes, un prototipo. Entonces hay que respetar lo que dice el diseño, ¿ok? Y no por ser muy estricto, sino porque si no se van a enfrentar con eso en la realidad
y la idea es que lo aprendamos acá de manera temprana, ¿ok? Entonces, el efecto se ocurría era cuando tú le das clic o te acercas hacia focus, no era ni siquiera el clic, un focus a una de las personas, daba esta inclinación y el color, fíjense que no es el mismo, pero sí deberíamos respetar los colores. Eso creo que incluso no lo consideré, solo lo puse como nota, como en los comentarios, pero para las próximas versiones lo voy a considerar, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta, para que cada vez nos acerquemos más. ¿Qué es lo que pasa también con esto, chicos? Recuerden que cada uno de ustedes son un directorio, ¿verdad? A nivel de la entrega, lo vimos que yo tengo que hacer un merge de todos los directorios reales. En el laboratorio 2, en el laboratorio 3, perdón, tenían un directorio de puras cédulas. Ustedes van a tener esto acá. Entonces, si no coinciden los colores, va a haber un problema de conflicto cuando yo haga el merge. ¿Ok? Cuando nosotros hagamos el merge de que, bueno, este fulanito tiene un index y tenemos unos CSS, ¿verdad? Tenemos unos CSS y y tenemos un index que es el que tiene todas las listas, HTML, y tenemos todas las cédulas por acá. Tenemos cédula uno, cédula 2. Tal vez lo que está dentro de del directorio cédula no va a tener problema porque de ahí yo meto el directorio completo. Pero si aquí tenemos incongruencia cuando hagamos el merge de las diferentes ramas, entonces ahí se va a ver un conflicto, ¿verdad? Entonces la idea es que sea lo más similar posible para el diseño. Entonces, eso fue el siguiente problemilla ahí que se tuvo. Imágenes rotas en el INE también fueron como dos o tres que tuvieron este problema, que eso significa que no se veía la imagen aquí. Eso no lo, la mayoría lo hizo excelente, eso estuvo muy bien. Colores del footer, ya lo dije. El bol del lenguaje, también hubo poquitos que no se dieron cuenta de ese detalle, pero aquí en las instrucciones lo decía y también lo decía aquí. Y también se veía en la imagen. El lenguaje estaba en negrillas acá, ¿ves? Así como en cursiva estaba la descripción, el lenguaje estaba en negrilla. Entonces ahí faltó ese detalle alguno, pero igual, como les digo, peché porque eso de temas visuales, aunque en la práctica los clientes generalmente ven más lo visual que lo interno, ¿no? Por demás estaba muy bien la separación de CSS, creo que solo uno no puso todo el CSS en archivo diferente. Tuvimos temitas con los commit, por lo que les decía, pero igual ahí no prele nada porque, bueno, más commit es una ventaja, menos commit sí podría haber sido un tema. Porque si se está dando una instrucción, es importante que la leamos. Los commits siempre deben tener un comentario descriptivo. Hay unos que no lo decía la instrucción, hay unos que se tomaron la tarea de borrar este directorio, Max OSS. Esto es porque originalmente este código lo había o lo montó la profesora Paula, que ya usa Mac, yo uso Windows. No me crea estos directorios, pero estos directorios los pueden borrar. Si los ven en su código, lo pueden borrar. Ustedes solo tengan su directorio de cédula con sus archivos. Limpien, traten de mantener limpio su repositorio. ¿Por qué? Porque cada byte importa. Parece tonto, sobre todo en una época donde estamos, donde las bases son. Pero por buenas prácticas siempre deberíamos tener limpio nuestro repositorio. Ok, bueno, eso por el lado de la revisión. Yo creo que todos salieron bastante bien, los detalles fueron menores. Y bueno, ya sus notas están montadas y como les digo, si quieren hacer algún refactory a la rama uno, que por eso también es importante tenerlo en las ramas, si no los tienen, cómo me devuelvo, ¿no? Yo estoy atenta, si quieren subir esa nota y tenés, digamos, tal vez no un 20 pero 19,9 vamos a poner, para que, para mejorar los detalles, pero la mayoría, la verdad, que salió bastante bien y es probable que deberíamos ocuparnos con el futuro y que no se repitan estos casitos. Por otra parte, el reto 2, como les decía, ya está en progress. Quería mostrarle la métrica, pero tengo problemas con Excel. No obstante, como les dije al inicio, en la parte anterior, toda métrica está basada en lo que dice el laboratorio en la sección del entregable. Entonces, ¿cuál es mi métrica? Y para refrescar, aunque no tengo el Excel abierto, en ese caso es que haga response. Yo lo que voy a hacer es agarrar la página y hacer esto. Mover la página de esta manera, como lo hemos hecho en clase, porque ni siquiera va a tener un dispositivo físico. Voy a revisar el código que esté en los CSS aparte, que hayan utilizado de manera estándar el tipo de letra.
que tengan que funcione para estos tres tamaños. Esto se puede hacer con los emuladores, lo vamos a ver en las herramientas de desarrollo, que estén los comis marcados, este en el reto 2 y por supuesto que esté la imagen que se pide del cierre y que estemos utilizando Flex ya dentro del uso, digamos, prácticamente en la métrica lo que va son las instrucciones que están aquí, ¿ok? Entonces, si ustedes leen sus instrucciones bien y respetan que se vea como se ve la página, que el borde sea, que el borde acá esté, que visualmente sea lo que se pidió y que además internamente a nivel del código se respete lo de la cédula, grande, pequeña, con los versionamientos que utilicen. Además que en el estándar vimos que la parte flex y en el SCS tiene que estar al final como estándar. Entonces, eso va a estar bien, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Para esto lo voy a dejar porque para los otros chicos que de la revisión, para que tengan claro cómo estamos evaluando. Y cierro aquí la grabación. Esto va dentro de lo que es la revisión de el feedback de laboratorio 1. ¿No hay dudas sobre la evaluación?